Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es el de el gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma. Las leyes de reforma como tal fueron un conjunto de leyes compiladas por Benito Juárez, en el que pues más que nada se trataba de la separación de la iglesia y del Estado. Digamos que se iba a poner en circulación la riqueza de la iglesia, se iban a nacionalizar los bienes eclesiásticos, es decir, iban a pasar al Estado, y aparte se iba a dar la supresión de estos fueros clericales y militares que, si recuerdan, todavía estaban contemplados en la Constitución de 1824. Se iba a dar la desaparición de la Compañía de Jesús y la creación del registro civil, para que de esta forma pues el Estado tuviera estos registros tanto pues de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, que en aquel entonces pues estaban en manos de la iglesia. Vamos a ver que fueron principalmente tres las leyes de reforma. En un primer momento tenemos la ley Juárez. Esta trataba acerca de los tribunales especiales, ya que estos tribunales tenían potestad de juzgar a clérigos o a militares solamente. Y también se habla pues de la supresión de fueros, es decir, se iban a acabar estos privilegios que tenían tanto la gente de la iglesia como del ejército. Por otra parte tenemos la ley Lerdo. Esta es muy importante, habla de la desamortización de fincas rústicas y urbanas de corporaciones religiosas y civiles. En aquel entonces se decía que los bienes de la iglesia, estas propiedades que tenía, eran bienes de manos muertas. Se les llamaba así porque estaban subutilizados o porque definitivamente estaban abandonados. Entonces, mediante esta ley, pues se pasaba a formar parte estos bienes del Estado, y por tanto se quitaban estos bienes de manos muertas, por eso se llama desamortización. Por otra parte tenemos la ley Iglesias, que prohíbe el cobro de los servicios parroquiales. Entonces se iba a evitar que la iglesia cobrara demasiado, tanto por los bautizos, los matrimonios, los funerales. Y tenemos entonces la guerra de reforma. Esta guerra de reforma de 3 años se iba a dar ya precisamente por una confrontación directa entre los liberales y los conservadores. Vamos a ver los principales acontecimientos de esta guerra de reforma. Por una parte tenemos el plan de Tacubaya, que es, digamos, la declaración de guerra de estos conservadores contra los liberales. Entonces, vamos a ver que Ignacio Comonfort era presidente de México en aquellos años, y al ver las limitaciones que le imponía a la presidencia de la República la Constitución de 1857, decide pues dar un golpe de estado contra sí mismo, en contra de su propio gobierno, y entonces ello va a originar que se pase al bando de los conservadores, cuando, si recuerdan, había mencionado que Comonfort fue uno de los dirigentes de este plan de Ayutla que acaba con la dictadura de Santana. Ahora bien, Juárez, entonces, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues va a asumir el cargo de presidente de la República que Comonfort dejó, y entonces va a aplicar el liberalismo en su presidencia. Vamos a ver que ante el embate de los conservadores, que nombran a un presidente conservador en la Ciudad de México, Juárez va a tener que huir junto con su gobierno al puerto de Veracruz. Vamos a ver que durante esta guerra ninguno de los dos bandos se podía imponer uno sobre el otro. Esta guerra, digamos, que era muy pareja. Por ello es que tanto los liberales como los conservadores van a celebrar una serie de tratados en el extranjero para buscar apoyo a su causa. Tenemos aquí entonces dos tratados. Por una parte está el tratado McLean-Ocampo. Este tratado fue de los liberales con Estados Unidos, y entonces, más que nada, lo que se les prometía a los estadounidenses era el libre tránsito de las tropas norteamericanas, tanto por los estados del norte del país como por el istmo de Tehuantepec. Este tratado, a fin de cuentas, nunca entró en vigor porque no lo ratificaron ni el Senado estadounidense ni el mexicano. Por otra parte, tenemos al bando de los conservadores, que van a celebrar el acuerdo Almonte. En este acuerdo, lo que pretendían los conservadores
en Europa era que España les otorgara un préstamo para poder solventar los gastos de la guerra y así poder triunfar en contra de los liberales. Y a cambio México se convertiría en un protectorado español. No obstante, este tratado tampoco llegó a darse nunca a la práctica porque los conservadores van a perder la guerra de reforma. De esta manera vemos que pues una característica del gobierno de Benito Juárez, una vez que triunfa el bando liberal y Juárez regresa a la Ciudad de México a gobernar, va a ser que pues tras 3 años de guerra civil, pues el gobierno va a carecer de recursos económicos. Ello va a provocar la siguiente fase que vamos a ver, que es la intervención francesa y el Segundo Imperio.